En Chile se encarcela la pobreza. Fue la declaración que hizo la capellana de la cárcel de mujeres cuando Francisco II, el Papa, visitó nuestro país hace algunos años. Y recordábamos, a propósito de esta visita y de estas declaraciones, que, por ejemplo, en la cárcel de San Miguel, cuando un 8 de diciembre se generó un incendio, murieron varias personas allí en un evento y en un escenario bastante dramático. Y el caso más recurrente y más llamativo fue de este joven que estaba encarcelado por vender CDs piratas, lo cual es un delito, efectivamente, y que en Chile tiene penas de cárcel. Me imagino que el legislador entendió que este era el nivel de sanción que merecía esta actividad ilícita, como vender CDs piratas, ropa falsificada, en fin. Y una persona murió en la cárcel de San Miguel producto de este incendio que le costó la vida a él y a otras varias personas más. Por eso es que es llamativo cuando tenemos este nivel de encarcelamiento de personas que se roban una gallina. Literalmente en Chile robarse una gallina implica penas de cárcel, y no vamos a relativizar, insisto, lo que el legislador ha determinado respecto de este tipo de cosas, porque entendemos que el crimen, la delincuencia deben ser cuestiones que sean penalizadas duramente para ir retrocediendo los niveles de inseguridad pública que vive el país. Pero cuando tenemos esta realidad respecto de que aquellos que no tienen acceso a los grandes abogados terminan pagando con cárcel efectiva, a diferencia de otros que pueden atropellar personas y huir y no pagar con cárcel, como en el bullado caso del hijo de un ex senador de la República, cuando tenemos a personas que han delinquido y han cometido delitos de corrupción en el ámbito del financiamiento ilegal de la política, que con suerte vieron la cárcel por fuera, excepto uno, Jaime Orpiz, que incluso ha pedido su libertad. Cuando tenemos este nivel de diferencia respecto de algunos y otros en el país, no deja de ser llamativa esta arremetida que el gran empresariado ha determinado frente al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso Penta, que fue el primer caso que nuestra legislación y que nuestro sistema judicial revisó desde el punto de vista de las actuaciones ilegales, el financiamiento ilegal de la política, del famoso raspado de la olla, del que hablaba el senador Iván Moreira, quien fue sancionado, pero que cumplió una pena sustitutiva cuando reconoció el delito. Cuando estamos frente a este tipo de hechos, lo que ocurrió, ¿se acuerda usted con Carlos Alberto Délano? Lo enviaron a clases de ética por haber entregado millones y millones de pesos fuera del sistema electoral de manera incorrecta, con facturas falsas. Lo enviaron a clases de ética, a él y a su socio Lavín. Entonces, el legislador dijo, a ver, no podemos tener esta distorsión tan grande respecto de que a algunos se les sanciona tan duramente cuando se roban una gallina, cuando venden CDs piratas y se la envía directamente a la cárcel, mientras que el delito de cuello y corbata en Chile no es sancionado, no recibe una sanción real. Por lo tanto, se establecen penas de cárcel ahora a través de una ley de la República que ha sido sancionada por ambas cámaras del Congreso con mayorías legislativas abundantes. Ahora dicen, no podemos tolerar esto, tenemos que sancionar de manera efectiva los delitos de cuello y corbata. Se sanciona entonces con pena de cárcel el delito de cuello y corbata. Y el gran empresariado reacciona y se va y anuncia que va al Tribunal Constitucional. A esta hora deberían estar ocurriendo alegatos en el Tribunal Constitucional respecto de esta norma que ha sido sancionada por el Congreso Nacional, por ambas cámaras, con los sectores políticos de la izquierda y la derecha discutiendo y tramitando esta iniciativa. No es el gobierno, no es la derecha, porque algunos, no, es el gran empresariado el que decidió ir al Tribunal Constitucional para echar por tierra una norma que en caso de corrupción y de delitos de cuello y corbata, como el manejo de información privilegiada, por ejemplo, a la hora de comprar acciones. Hay un expresidente que tuvo información privilegiada de comprar acciones en este país, pero ahí no pasó nada, porque en Chile se encarcela la pobreza y el delito de cuello y corbata no paga pena de cárcel. Bueno, en situaciones como esta se establece que deberían ir a la cárcel. Nunca más clases de ética para aquellos grandes señores o grandes personajes que, amparados en su poder, en su riqueza, en sus influencias, cometan delitos en Chile. Pero frente a esta realidad, el gran empresariado, demostrando una vez más la crisis ética
que el gran empresariado ha enfrentado en nuestro país y que también es responsable de situaciones tales como el estallido social, una vez más van a querer echar por tierra una norma que ha sido sancionada en sede legislativa, con un amplio debate no de meses, sino que de años. Y no deja de ser llamativo esto porque efectivamente algunos creen que mantener una legislación laxa, liviana, respecto de aquellos grandes poderosos del país, es el camino correcto. Yo le quiero plantear una gran diferencia de un país que admiramos, de un país que efectivamente es una democracia abierta, plural, como Estados Unidos. En Estados Unidos el delito de cuello y corbata va a la cárcel. Grandes personajes como Jeffrey Epstein, que estaba vinculado, por ejemplo, al tráfico de menores, a la pornografía infantil, a la trata de blancas, terminó pagando en la cárcel. Allí murió, se suicidó. Lo mismo que su pareja, Ghislaine Maxwell, que también está pagando en la cárcel por los mismos delitos. En Estados Unidos, efectivamente, la sanción respecto de la evasión de impuestos, por ejemplo, se paga con cárcel. Y allí no importa el nivel, la reputación, el poder que puedan alcanzar, me imagino que con grandes estudios jurídicos defendiéndolos. Después de que se aplica un sistema judicial real, allí los grandes personajes van a la cárcel cuando tienen que cumplir y cuando han vulnerado la fe pública y han violado la ley. En Chile, el gran empresariado pretende tener un trato diferente. ¿Y qué dicen para justificar ir al Tribunal Constitucional? Van al Tribunal Constitucional porque según ellos, y en su advertencia, es que se les ha creado un sistema legal distinto al que se aplica al resto de la sociedad. Pero obvio, si en Chile el sistema legal que se les ha aplicado a ellos ha sido distinto al resto de todos los chilenos y chilenas. El sistema legal que se le ha aplicado a ellos es un sistema donde en general zafan de la cárcel, no conocen la cárcel, pese a delitos muy graves que han cometido en el país. Por lo tanto, a mí me llama la atención esa justificación porque efectivamente la razón por la cual se generó esta ley que implica sanciones al delito de cuello y corbata, que basta de que solo algunos, los pobres, los que no tienen plata para pagar grandes abogados, vayan a la cárcel y aquellos que delinquen del barrio alto para arriba, los grandes grupos de poder económico, la cota 1000 hacia arriba, quedan sin sanción. Vamos a ver lo que decide el Tribunal Constitucional, porque Chile ya vivió esto una vez con la ley del CERNAC. El CERNAC, sabe usted, no sirve para absolutamente nada. Y todos los sectores políticos, los directores del CERNAC, los gobiernos, los presidentes saben que el CERNAC es un león sin dientes, que no tiene capacidad para obligar a ninguna empresa, aunque abuse de los clientes, no sirve para nada. Lo echó abajo también el gran empresariado. ¿Cómo? Yendo al Tribunal Constitucional. Vamos a estar muy atentos respecto a lo que ocurra en el Tribunal Constitucional, respecto de una norma que es de toda justicia y que implica igualdad ante la ley de aquellos que siendo poderosos cometan delitos relacionados con el sistema financiero u otros, tráfico de influencias u otros, que paguen efectivamente con cárcel, para que efectivamente en Chile seamos todos iguales y no algunos sean más iguales que otros.